Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos nuevamente a Quanta, un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Juan Carlos Calderón de la Rosa y doy la bienvenida en esta ocasión a la doctora Sandra Rivas Gándara. Gracias por acompañarnos en este su espacio, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poder contestar adecuadamente todas tus preguntas. Gracias. La doctora Sandra Rivas estudió la licenciatura en Ingeniería Química Industrial en el Instituto Tecnológico de Durango. Posteriormente, realizó sus estudios de maestría y doctorado en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, donde defendió su tesis doctoral titulada Estudio de materiales metálicos y diseño de placas de flujo para celdas de combustible de membrana protónica. A su vez, cuenta con estancias de investigación en centros de alto nivel tanto en Italia como en Rusia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y se destaca su posición como secretaria de difusión de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Membranas. Y es profesora también de tiempo completo por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aunado a esto, ha publicado 13 artículos en revistas internacionales de alto impacto. A su vez, ha sido responsable de dirigir tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente se desarrolla como investigador en las líneas de tecnologías del hidrógeno y materiales nanoestructurados. En esta emisión de Quanta, la doctora Sandra nos compartirá sobre su investigación titulada Evaluación electrocatalítica de electrocatalizadores de platino y circonio altamente estables para la reacción de oxidación de metanol sintetizada sin la ayuda de ningún soporte de carbono. Para comenzar con esta entrevista y poner en contexto a nuestra audiencia, doctora, me gustaría preguntarle, ¿de qué parte su investigación? ¿Cuál es el trasfondo de la misma? Bueno, como mencionaste en tu presentación, la mayor parte de mi trabajo ha sido alrededor de celdas de combustible, aunque un poquito más hacia celdas de hidrógeno, tanto en su uso como para generar electricidad, como en otras formas de funcionamiento, por ejemplo, compresión electroquímica y electrólisis. Entonces, esto me ha dado una perspectiva un poquito amplia en cuanto a las necesidades o en cuanto a las dificultades que pueden tener estos dispositivos. En este caso en específico, lo que buscamos fue un material que funcionara como un soporte para un electrocatalizador. Esto con la idea de sustituir el material que se utiliza comercialmente, que es el platino Vulcan. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta idea? Bueno, cualquier dispositivo que tú diseñes, el que quieras nombrar, buscas características como que sea confiable en su funcionamiento, que tenga una vida útil prolongada, que tenga un bajo costo, en fin, de diferentes objetivos, ¿no? Entonces, el problema con el material que normalmente se utiliza como soporte es que se corroe, se degrada, la vida útil es, entre comillas, limitada y bueno, pues es necesario sustituirlo por algo que prolongue la vida útil del material y que nos permita tener una celda de combustible que opere durante muchas horas y que sea comercialmente pues, competitiva con otras formas de generar energía. ¿Y nos podría platicar, por favor, qué es una celda de combustible y si pudiéramos hacer énfasis en qué papel juegan los soportes en una celda de combustible, que por lo que tengo entendido es el eje central de esta investigación? ¿Cuál sería una propiedad interesante de este tipo de soportes? Ok, bueno, la forma más sencilla de explicar una celda de combustible es compararle con una batería. Por ejemplo, una batería común y corriente, tú sabes que tiene una cantidad limitada de reactivos y que cuando estos hayan terminado de reaccionar, tu pila ya no va a producir energía, se agota, la desecha. Una celda de combustible tiene la ventaja de que puede seguir produciendo energía. Bueno, me faltó mencionar ahí que físicamente están constituidas por los mismos elementos, ánodo, cátodo y electrolito. En el ánodo ocurre la reacción de oxidación, ceden electrones, un material, un reactivo cede sus electrones, y esos electrones tú los utilizas para producir trabajo eléctrico. Viajan por un circuito externo hasta el cátodo,
y entonces ahí ocurre la reacción de reducción. Un agente toma esos electrones. Lo mismo ocurre en una batería. Entonces, como te decía, la diferencia respecto a una celda de combustible y una batería es que la celda la puedes seguir alimentando de reactivos y puede seguir funcionando indefinidamente. La pila se te agota y tienes que desecharla. ¿Cuál es el papel del soporte? Bueno, para explicar un poco mejor, voy a mostrar algunos elementos de una celda de combustible. Por ejemplo, esto es una membrana. Esta membrana va en medio de mis electrodos, ánodo y cátodo. Y sobre los electrodos pongo un catalizador. En ese catalizador ocurre mi reacción de oxidación o de reducción, dependiendo si es ánodo o es cátodo. En los inicios de las celdas de combustible, el catalizador se ponía sobre toda la superficie. Entonces era muchísimo material. Se descubrió que si se utilizaba un material con alta área superficial y sobre él se depositaba el catalizador, podía reducir la cantidad de material utilizado, la cantidad de catalizador. Entonces el objetivo de este material, de este soporte, es proveer mayor área que te permita poner poquito catalizador y tener mucha más eficiencia que si utilizaras tu membrana completamente cubierta de catalizador. Entonces el objetivo la ventaja es más que nada en el aspecto económico. Mucho más barato utilizar un soporte que utilizar el catalizador sobre toda la superficie. Muy bien. Y para complementar la idea anterior, usted nos mencionaba el uso del carbón Vulcan, del tipo Vulcan. A diferencia de los soportes basados en este tipo, bueno, de carbón, ¿qué otras alternativas existen? ¿Qué se propuso en su trabajo de investigación, doctora? Ok. El carbón Vulcan es el material que más se ha utilizado, el más común, porque tiene elevada área superficial. Estamos hablando de más o menos 250 metros cuadrados por gramo. O sea, con 21 gramos de Vulcan tendrías el área de una cancha de fútbol americano, para darte una idea. Es conductor, es barato, entonces tiene muchas ventajas. El problema del Vulcan es que se corroe, se degrada en las condiciones de operación de una celda de combustible. Entonces imagínate, si pones tu catalizador sobre tu soporte y el soporte se degrada, pues tu catalizador queda libre y se va. O sea, lo pierdes y entonces tu celda de combustible pierde obviamente eficiencia porque ya no hay catalizador. Las alternativas son, bueno, se han explorado diferentes opciones, por ejemplo, eh, soportes en base a carbón, como nanotubos, como nanofibras, eh, materiales, no recuerdo ahora, bueno, diferentes materiales base carbón. El problema con todos ellos es que, aunque pudieran ser más estables, finalmente sigue siendo carbón y se sigue degradando. Otras opciones, materiales como por ejemplo base tungsteno, base, base titanio, otros materiales, polímeros conductores, etc. El problema es que cada uno de ellos tiene algo bueno, pero también pierdes en otras cosas. Por ejemplo, si utilizas materiales basados en titanio, pues pierdes en conductividad. Ganas en estabilidad contra la corrosión, pero pierdes conductividad. Si utilizas polímeros conductores, pues ahí también depende del polímero y de cómo lo sintetizas. Entonces, algunas de las estrategias han sido juntar varios de ellos y ver si funciona. ¿Y qué se propuso en esta investigación, doctora? Bueno, originalmente habíamos pensado en un material cerámico combinado con un polímero conductor. En específico, pues nos interesó el óxido de circonio. Comenzamos trabajando primero con el óxido de circonio y dejamos la parte de integrar el polímero porque pues mientras más elementos agregas, más complicado se vuelve la caracterización, la evaluación y sobre todo lograr una buena integración. Posteriormente, bueno, hemos hecho algunos trabajos ya integrando el polímero, pero hasta el momento pues no hemos logrado lo que esperamos.
¿Y qué caracteriza un soporte basado en dióxido de circonio? ¿Por qué fue este interés que ustedes tuvieron? Y también le quería preguntar, ¿cómo es que fue empleado para los fines que ustedes buscaban? Ujú. Em, bueno, sobre el óxido de circonio, cuando se encuentra sulfatado, es hidrofílico. Entonces, al utilizarlo en una celda de combustible como soporte, nos convenía porque en ciertas condiciones de operación, la celda de combustible puede perder humedad, la membrana en específico. La membrana pierde humedad y entonces disminuye su conductividad. Si utilizábamos un soporte que fuese hidrofílico, pensamos, pues a lo mejor por ahí nos ayuda, ¿no? Suponíamos o esperábamos que tuviese una menor conductividad al ser un material cerámico, pero que ganáramos en la parte de la resistencia a la corrosión. Entonces ahí era como ganar una cosa y perder un poquito otra. ¿Qué más? En cuanto al área superficial, depende mucho de cómo la sintetices. Esperábamos que no llegáramos a los números que tiene el carbón volcán, pero sí por lo menos algo un poquito aceptable. Y precisamente hilando esta siguiente pregunta con lo que nos mencionaba de metodologías, ¿cómo es que se logró sintetizar y obtener este sistema en el laboratorio, doctora? ¿Por qué se recurrió específicamente a la metodología que usted nos va a platicar? Ok. Cuando comenzamos sintetizando el óxido de circonio, elegimos el método de Sol-Gel porque es muy sencillo, es realmente fácil de realizar con los insumos que tenemos en el laboratorio, no requieres equipos complicados y, pues, entre comillas, la mayor desventaja que pudieras tener es el tiempo entre que empiezas tu síntesis y ya por fin obtienes tu material. El catalizador se depositó por el método de reducción química. ¿Esto por qué? Pues porque se ha demostrado que esta forma de depositarlo te da mucha mejor eficiencia, mucha mejor distribución del material que prepararlos por separado y luego hacer una mezcla física. Entonces te conviene tener un material bien distribuido. Y la reducción química, pues además nos permite tener tamaños de partícula pequeños, nos permite controlar un poco mejor la síntesis, el método también es sencillo, es rápido y bueno, pues también pensando en que eventualmente quieres que este material pueda ser sintetizado en mayor escala, pues no te conviene utilizar técnicas que sean demasiado complicadas o demasiado costosas. Entonces, mientras más sencillo, pues más fácil puede ser escalarlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y antes de continuar hablando sobre esta fascinante investigación, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Uno. Estamos de regreso en Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Estamos hablando con la doctora Sandra Rivas, profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su proyecto titulado Evaluación electrocatalítica de electrocatalizadores de platino soportado en dióxido de circonio, altamente estables para la reacción de oxidación de metanol sintetizada sin la ayuda de ningún soporte de carbono. Con relación a la síntesis de este material que ya nos platicó, doctora, me gustaría preguntarle, para corroborar todas estas propiedades físico-químicas del mismo, ¿de qué tipo de análisis se valieron? Y también cuál fue su importancia. Y como información extra, ¿nos podría platicar brevemente también sobre su experiencia utilizando diferentes técnicas de caracterización para materiales? Ok. Bueno, se hicieron diferentes caracterizaciones fisicoquímicas y electroquímicas. Por la parte fisicoquímica, una prueba que tenía que hacerse muy importante, que es la determinación de área superficial. Esto se hace con isotermas de absorción y desorción de nitrógeno. Entonces, si lo que queríamos era un material que funcionara como soporte, pues el área superficial tenía que ser, pues era uno de los parámetros más importantes. ¿Qué más? Caracterización por difracción de rayos X. Tú quieres saber qué características, por ejemplo, si tu material es amorfo o si es cristalino, si, qué tipo de cristales estás formando, es decir, la estructura. ¿Va?
¿Qué más? Una vez depositado el electrocatalizador, necesitas otra vez hacer difracción de rayos X para saber qué características tiene el catalizador que depositaste. Si a lo mejor forma un óxido, o a lo mejor formó alguna especie que no te conviene, o a lo mejor quedó algo ahí que no te interesa, ¿no? ¿Qué más? XRF, para determinar la cantidad de catalizador que lograste depositar sobre tu material. Cuando tú haces tu síntesis, pues tú haces tus cálculos y dices, "Ah, quiero tanto por ciento de catalizador sobre el soporte". Pero ya cuando tienes el resultado final, pues a lo mejor no es esto lo que estás obteniendo, ¿no? Entonces es importante determinarlo. Se hicieron otros análisis como HRT también para determinar distribución del catalizador, ver cómo estaba en la superficie del soporte, para ver tamaños de partícula, por ejemplo. EDX también para determinar distribuciones, es decir, el mapeo, determinar también porcentajes. Y bueno, finalmente la caracterización electroquímica. Quieres saber si tu material es activo a la especie, a la molécula que te interesa. Si oxida metanol, si oxida etanol, si oxida cualquiera que sea la molécula que te interese. Entonces, todo esto por voltamperometría cíclica, por cronoperometrías, etc. Esa es ya la parte electroquímica. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, cuando estás en el laboratorio, tú planteas tu síntesis y supones que te va a dar tal cosa, ¿no? Lo haces con esa intención. Pero cuando haces la caracterización, esa te permite establecer, te permite entender si realmente obtuviste lo que querías y te da pie para explicar tus resultados experimentales. ¿Tu material funciona o no funciona? ¿Por qué? Entonces, toda esa parte de caracterización te permite formar una explicación más allá de solamente decir sirve o no sirve. Y eso te da pie para establecer posibles modificaciones a tu síntesis. Entonces es importante tener todo este conjunto de información para poder tomar decisiones. Perfecto. Y con respecto a su experiencia utilizando todo este tipo de técnicas, doctora, ¿qué nos podría platicar? Híjole, bueno, con las que más he trabajado ha sido con las técnicas electroquímicas, con la técnica de absorción y desorción de nitrógeno, que es el BET, con un poquito de XRF, SEM, microscopía electrónica de barrido, y bueno, para el resto de las técnicas, pues obviamente he tenido el apoyo de otros investigadores expertos en el área, entonces pues hay que darles el crédito, ¿no? Muy bien. Pasando ahora al análisis de resultados. ¿Qué observaciones realizaron después de todas estas caracterizaciones? ¿Era lo que usted y su equipo de investigación esperaban, pues de acuerdo a la hipótesis y la investigación previa? Esperábamos que el material fuera resistente en las condiciones de operación, porque ya sabíamos que pues, el óxido de circonio es resistente a la corrosión. No tanto el hecho de que fuese competitivo con el platino Vulcan en cuanto a la eficiencia para la reacción, estar más o menos igual. ¿Cuál es la ventaja de nuestro material? Precisamente esa resistencia a la corrosión. Y una cosa adicional, al estar reaccionando con el metanol, el metanol en su oxidación produce otras moléculas que pueden bloquear al catalizador, ¿no? Al platino. Entonces, si estas moléculas se quedan pegadas a tu catalizador, pues ya no le permiten que lleguen más moléculas de metanol y reaccionen. Ese efecto no lo observamos en nuestro material. En el platino Vulcan sí ocurre, sí se bloquean los sitios activos, entonces pierdes eficiencia. Pero en el platino soportado sobre el óxido de circonio no lo observamos. Y los resultados, la caracterización lo que nos muestra es que hay una interacción entre el platino y el óxido de circonio. Esto por el método de síntesis del propio óxido y por el método de cómo se depositó el platino. Entonces, pues esto es bastante, pues fue bastante interesante, ¿no? E importante. Bien. Exacto, exacto, sí. Sobre todo porque, como te decía al principio, lo que buscas es que un material tenga un ciclo de vida prolongado. Entonces, si tienes un platino sobre Vulcan que se va a estar
envenenando, que se va a estar contaminando, que se va a degradar, pues económicamente no te conviene, ¿no? Y desde el punto de vista práctico no te conviene. Por supuesto. Para cerrar con todos estos puntos clave, doctora, ¿qué pudieran concluir? También me gustaría saber qué retos se vislumbran para futuras investigaciones siguiendo esta línea tan fascinante. Ok. Bueno, concluimos que este material tiene perspectivas para ser utilizado en una celda de combustible de metanol en medio básico. Em, Perspectivas, a mí me gustaría, una de las cosas que quiero hacer es llevar este material ya a una celda de metanol, es decir, construir la celda como tal y probarlo en el dispositivo real. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces, estos materiales se evalúan en media celda y ahí te da muy bien su funcionamiento, pero pues no es una condición tan cercana a lo real, vamos, simula la realidad, ¿no? Pero dado que lo que tú buscas es tener un material que tenga una aplicación, pues hay que evaluarlo mejor en esas condiciones, donde ya vas a enfrentar otros problemas que mientras estás en media celda, los ignoras, ¿no? No existe. Entonces, esa es mi perspectiva. Ir hacia allá y, como te había mencionado, habíamos intentado agregar ahí el polímero conductor, no nos funcionó la forma en la que lo hicimos, entonces, pues también es buscarle por ahí otra forma de integrar el polímero para compensar esta caída de conductividad que tiene el óxido de circonio comparado con el bulk. Muy bien. Finalmente, doctora, ¿podría dar un último mensaje a nuestros espectadores en cuanto al impacto de la nanotecnología en su ámbito profesional como investigadora? Bueno, el impacto de la nanotecnología pues está presente en el día a día. De hecho, si tú investigas en la historia, la nanotecnología no es nada nuevo. Eh, Creo que en la actualidad lo que se haga en investigación tiene que pensarse en los posibles efectos o los posibles beneficios y daños que pudiera tener hacia la sociedad. Entonces, cuando trabajes en eso, pues también tienes que pensar en esos aspectos, ¿no? Cómo tu trabajo puede beneficiar o cómo pudiera afectar también. Agradecemos mucho a la doctora Sandra Rivas Gándara por compartir tan interesante investigación con nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí. Deseamos para usted y su equipo todos los éxitos y que pronto pueda compartir con nosotros nuevos avances en este su espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, me despido también mencionando que bueno, algunas de las técnicas de caracterización que se utilizaron en este trabajo tan completo como se ve no están disponibles en la universidad. Sin embargo, pues contamos con la colaboración de investigadores, tanto del CIMAD como de CIDETEC y obviamente investigadoras de aquí de la universidad, ¿no? De la Autónoma de Querétaro. Entonces, pues es importante mencionar esto, darle crédito a toda la gente involucrada y que pues, consideren que un trabajo es más completo cuando más personas se involucran y nos apoyan en aquello que no sabemos, ¿no? Entonces, un agradecimiento a todas las personas, todos los nombres que aparecen ahí y obviamente a la estudiante que tuvo la paciencia de sintetizar los materiales y de evaluarlos, ¿no? Los estudiantes también son parte fundamental en todo esto. Gracias. Gracias. Soy Juan Carlos Calderón de la Rosa y los esperamos en la próxima emisión de Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima.